La naturaleza, la materia transformada por la mirada del ser humano, del artista. Así entendía Francisco de Asís Cabrero la arquitectura. Su estudio sigue hoy tal como él lo dejó a su muerte el 26 de febrero de 2005. Aquí se encierra la mirada fecunda de cerca de 70 años de vida en el arte. Aquí está el laboratorio de sus ideas, el taller de su imaginación, sus cuadros, sus proyectos, sus maquetas. Los que se materializaron en edificios, en monumentos, en viviendas, y los que nunca lo fueron. Unas y otras reflejan su forma de entender la arquitectura, su largo itinerario creador, su extensa cultura, su visión del mundo. Pero es en lo construido donde alcanza su trascendencia como arquitecto. En 1949 gana el concurso para realizar, junto a Rafael Aburto, la Casa Sindical. El reto es arriesgado, porque su ubicación le fuerza a dialogar con el Museo del Prado, a enfrentar, sin afrentar, su contención neoclásica con una arquitectura que se esfuerza en ser contemporánea, en anudar el hilo con la modernidad arquitectónica que se ha roto tras la Guerra Civil. La severa cuadrícula del cubo que se eleva sobre los tejados del Madrid histórico evoca el encuadramiento obligatorio de los españoles en los sindicatos del nuevo orden. Pero al mismo tiempo se convierte en pura, en despojada geometría, en expresión de una belleza desnuda que encuentra en la simplicidad del cuadrado su profunda armonía. La economía expresiva. La funcionalidad estructural, la serenidad del diseño, el ritmo de la repetición se reiteran en el interior del edificio. Pero es en su fachada posterior donde la forma, aliviada de su carga ideológica y simbólica, alcanza la emoción poética a través del dominio de lo geométrico. El encuentro entre el ladrillo, el vidrio y la piedra. La colisión entre la recta y la curva, el conflicto entre lo ortogonal y lo diagonal. La extrema coherencia entre el conjunto y el detalle, el equilibrio entre lo utilitario y lo abstracto, crean una de las experiencias más deslumbrantes de la arquitectura española de su tiempo. El bloque de viviendas Virgen del Pilar respondía a la exigencia social de una arquitectura barata. Aquí, el principio constructivo se convierte en la razón de ser de su estética. Los contrafuertes, los muros de ladrillo perpendiculares a la fachada, las bóvedas, convierten la función en forma y la forma en función, para permitir la repetición estructural de un conjunto de viviendas organizadas en dúplex, que pese a los estragos del tiempo revela la singularidad de su arquitectura. Entre 1952 y 53, Cabrero construye su propia vivienda en la ciudad Puerta de Hierro de Madrid. 2 alas en ángulo a diferentes alturas sobre un terreno en pendiente distribuyen los espacios que durante 10 años van a confinar su intimidad. Entre la planta inferior, la de dormir, y la superior, la de estar, discurre la existencia de Cabrero y la convivencia de su cada vez más extensa familia. En 1956,
La Escuela Nacional de Hostelería permite a Cabrero experimentar por primera vez con las posibilidades estructurales del acero. El edificio ha sido profundamente alterado por sucesivas reformas que han traicionado el espíritu del proyecto hasta el punto de volver casi irreconocible su legado original. En 1961, la arquitectura de Cabrero vuelve a dejar su huella en el eje de la Castellana, en torno al cual, desde la construcción del edificio de sindicatos, la ciudad no ha dejado de mostrar lo mejor y lo peor de sí misma. El proyecto para el diario Arriba encierra una fuerte carga simbólica. 2 volúmenes apenas articulados escinden los 2 ámbitos de la confección del periódico. En el edificio de redacción, que se eleva vertical sobre la Castellana, Cabrero vuelve al prisma reticulado, a una cuadrícula que esta vez construye con acero, ladrillo y cristal. Oculta tras él, horizontal, la nave de talleres construida con materiales humildes, una cubierta a una sola agua de fibrocemento y un revestimiento de uralita. Cabrero se sentía especialmente orgulloso de esta obra, de la libertad de la que había gozado para realizarla, del convencimiento de que había acertado en su plástica, en la plasmación del programa funcional requerido y en su economía. La escalera, liberada de cualquier función que no sea la comunicación vertical, se convierte en uno de los elementos más bellos del edificio, en un juego de puras geometrías de hierro que adquieren, como es característico, el color rojo que a Cabrero le gustaba llamar rojo hierro. Junto al arquitecto institucional, junto al arquitecto social, junto al arquitecto de la intimidad familiar, hay un Cabrero religioso que, en la capilla del Colegio Mayor San Agustín, busca expresar su vivencia de lo sobrenatural a través de la inmaterialidad de la luz. Pero esa obsesión por la luz es tan metafísica como física. En el edificio de usos comunes, los planos inclinados en dientes de sierra permiten iluminar con luz natural los espacios compartidos. Es la luz en el interior y en sus fachadas la que revela los principios constructivos de Cabrero, su voluntad por mostrar el desnudo esqueleto de hierro sobre la piel de ladrillo. Pero la vocación contemporánea del edificio se hace sin traicionar la armonía del conjunto urbanístico. 30 años de evolución constructiva no impiden que el Colegio Mayor se inserte en la muralla roja, el continuo de fachadas de ladrillo que Luis Lacasa había planeado para la ciudad universitaria en tiempos de la República. En el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, Cabrero, en colaboración con Jaime Ruiz y Luis Laviano, se enfrenta a uno de los paradigmas de la arquitectura moderna, la construcción de una caja de cristal. Para simular desde el exterior la sensación de unidad del edificio, la fachada es continua y se resuelve una vez más en una roja retícula de acero que fractura en rectángulos la lisa superficie de cristal teñido.
La competencia de la luz modifica nuestra visión del edificio. Bajo el sol, su superficie se convierte en espejo que refleja el paisaje circundante. Iluminado desde dentro, recupera su cualidad inmaterial y transparente para revelar de golpe cuanto oculta. Esa sensación de unidad es mera apariencia. En su interior, cada una de las plantas responde a un planteamiento diferente. La inferior, semienterrada, está soportada por 24 pilastras de hormigón armado. En esa reinterpretación de la sala hipóstila, las formas que pesan le confieren al espacio inferior gravedad desnuda, densidad ambiental, rigor estético. Otra prodigiosa escalera da acceso a la planta superior. Aquí sucede lo contrario que en la planta de abajo. Las formas flotan hasta casi desaparecer. El espacio se hace leve, la atmósfera etérea. Sobre las pilastras de la planta inferior y bajo la cubierta sustentada por vigas en celosía, apoyadas en pilares también en celosía, que recorren el perímetro de la planta, se crea un espacio totalmente diáfano que, a través de su delgada membrana de vidrio, salva la contradicción entre fuera y dentro, entre naturaleza y arquitectura, para integrar en un único espacio nuestra visión del horizonte, hasta conseguir que la luz, el aire y el cielo de Madrid se conviertan en los muros de ese lugar sin límites. Al tiempo que se desarrollan las obras del Palacio de Cristal, Cabrero está llevando a cabo la construcción de su nueva vivienda, situada junto a la antigua y protegida por una cortina de árboles. El arquitecto recurre a la planta en L para plasmar su concepto ideal de vivienda unifamiliar. Las vigas de hierro pintadas de rojo, sobresaliendo bajo la cubierta inclinada de chapa. La carpintería de aluminio, que Cabrero fue uno de los primeros en utilizar en España. El cierre de cristal del ala de reunión. Son elementos de una fuerza despojada de toda retórica en la que reconocemos hoy la voluntad de estilo de su autor. El espejo de agua orientado perpendicularmente a la fachada y el jardín circundante al que se ciñe la planta de la casa revelan que la naturaleza es parte del programa constructivo desde su concepción. La planta inferior semienterrada se destina al estudio del arquitecto. Las rojas paralelas en fuga que desnudan la estructura metálica del techo poseen tanto poder de atracción que subordinan a su geometría todo el ambiente. Las dos plantas se conectan a través de la escalera, pero también a través de la continuidad de los cuadros del pintor que Cabrero quiso ser. Su pintura, entre la metafísica de Quirico y el diseño arquitectónico, no es la parte menos interesante de su capacidad creativa.
En la planta superior, en el brazo largo de la L, se ubica un gran cuarto de estar comedor que puede ser compartimentado por mamparas. En él se combinan los recursos de la arquitectura popular con el empleo de materiales de vanguardia. La chapa para la cubierta y los perfiles de aluminio de la carpintería se importaron de Alemania. El suelo de pino se trajo de Yugoslavia. Los muebles diseñados por el arquitecto revelan su homología con el estilo constructivo de la casa. Esa aspiración a la armonía suprema revela la inconsciente convicción de que la belleza de la arquitectura es capaz de influir sobre la cabeza y sobre el corazón de quienes la habitan. Parece como si Cabrero buscase en la utopía geométrica, en las formas puras, ese ideal de pureza y perfección que la vida, por su propia naturaleza, nos niega.